Welcome to Pro Español. Hola a todos. Tengo una pregunta muy sencilla para ustedes. ¿Pueden hablar de todo su día en español? No estoy hablando de una gramática complicada ni de un vocabulario muy avanzado. Me refiero a un español sencillo y de la vida real. ¿Pueden decir qué hacen después de despertarse? ¿Pueden describir su mañana, su trabajo, sus amigos o su noche antes de dormir? Muchos estudiantes de español se quedan bloqueados en este punto. Su mente se queda en blanco. Conocen palabras, pero no pueden hablar de su vida cotidiana. Si esto les pasa, no se preocupen. No están solos. A mí me pasaba lo mismo. Tenía miedo de hablar. Pensaba que mi español era demasiado básico. Pero entonces aprendí algo muy importante. La fluidez no empieza con frases difíciles. La fluidez empieza con tu vida diaria, con palabras sencillas, con una práctica sincera y constante. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo hablar de todo su día en un español fácil. Aprenderán a convertir su vida cotidiana en una oportunidad para practicar español. No necesitan una gramática perfecta. No necesitan clases caras. Solo necesitan su voz, su rutina diaria y el valor de intentarlo. Al final de este video, se sentirán con más confianza para hablar español todos los días. Y quizá, por primera vez, dejarán de traducir en su cabeza y empezarán a pensar en español de forma natural. Antes de empezar, dejen un comentario y cuéntenme una cosa. ¿Qué es lo primero que hacen por la mañana? Escríbanlo en español, aunque sea muy sencillo. No tengan vergüenza. Este es un lugar seguro para aprender juntos. Ahora respiren profundamente, relajen la mente y comencemos este viaje juntos. Capítulo 1. Me despierto y empiezo mi día. La mañana comienza en silencio. Mi habitación está oscura. Afuera todo sigue tranquilo. Entonces escucho mi alarma. Bip, bip, bip. Abro los ojos lentamente. Miro el techo. Todavía tengo sueño. Mi cuerpo se siente pesado. Quiero seguir durmiendo. Pero entonces recuerdo algo importante. Quiero hablar español. Quiero cambiar mi vida, una frase pequeña a la vez. Así que sonrío un poco y digo en voz baja, me despierto. Estas palabras son sencillas, pero para mí tienen mucho poder. Son las primeras palabras en español de mi día. Las digo otra vez. Me despierto. Despacio, con claridad y con orgullo. No estoy en un salón de clases. No estoy haciendo un examen. Solo estoy hablando de mi vida real. Ese es el secreto. La vida real es la mejor maestra. Me siento en la cama. Me froto los ojos. Estiro los brazos. Respiro profundamente. El aire se siente fresco. Miro a mi alrededor. Digo, esta es mi habitación. Miro la ventana. La luz del sol entra por la ventana. Sonrío y digo, es por la mañana. Después digo, el sol está brillando. Tal vez el día esté nublado,
entonces digo, hoy está nublado. Cada frase pequeña es una oportunidad para practicar. Cada frase pequeña me hace más fuerte. Al principio, hablar sola en español me parecía extraño. Me daba vergüenza. Pensaba que mi español era malo. Tal vez mi pronunciación no era buena. Tal vez mi gramática estaba mal. Pero un día entendí algo muy importante. El silencio nunca me ayuda a mejorar. Hablar sí me ayuda a mejorar. Incluso un español sencillo es mejor que no hablar español. Por eso ahora hablo todas las mañanas sin miedo. Me levanto de la cama despacio. Mis pies tocan el suelo. Digo, me levanto. Después camino hacia el baño. Digo, voy al baño. Son acciones normales. Las hago todos los días. Pero ahora también son una forma de practicar español. Eso cambia todo. Me miro en el espejo. Tengo el pelo despeinado. Mis ojos todavía se ven cansados. Me sonrío a mí misma y digo, buenos días. Tal vez mi voz sea suave. Tal vez mi español sea sencillo. Pero es real. Y eso es lo que importa. Tomo mi cepillo de dientes. Digo, este es mi cepillo de dientes. Le pongo pasta de dientes. Digo, me cepillo los dientes. Después empiezo a cepillarme los dientes lentamente. 1, 2, 3. Cuento en español mientras me cepillo los dientes. Es divertido, es fácil. El agua está fría cuando me lavo la cara. Digo, me lavo la cara. Me miro otra vez en el espejo. Digo, tengo sueño, pero me siento bien. Estas palabras para expresar cómo me siento son muy importantes. Feliz, triste, cansada, con sueño, emocionada, tranquila. Las uso todos los días porque los sentimientos forman parte de la vida. Y el español también forma parte de la vida. Después vuelvo a mi habitación. Abro el armario. Elijo mi ropa. Digo, llevo una camisa azul. O tal vez digo, llevo unos pantalones negros. Toco la ropa y repito las palabras. Camisa, pantalones, zapatos, calcetines. Cada objeto se convierte en una lección. Cada lección pasa a formar parte de mi memoria. A veces cometo errores. A veces olvido palabras. Una mañana olvidé la palabra espejo. Me quedé allí en silencio por un momento. Luego miré mi teléfono. Aprendí la palabra. La repetí 5 veces. Espejo, 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 espejo. Al día siguiente la recordé. Eso me hizo feliz. Ese pequeño momento me dio confianza. Me siento otra vez en mi cama durante 1 minuto. Miro por la ventana. Escucho a los pájaros. Escucho los coches. Escucho a la gente hablando a lo lejos. Describo el mundo que me rodea en español. Poco a poco, mi cerebro empieza a pensar en español de forma natural. Y eso es algo hermoso. Un día dejas de traducirlo todo en tu cabeza.
Un día, el español empieza a sentirse normal, pero todo empieza con frases muy pequeñas, con pasos muy pequeños. Por eso practicar por la mañana es tan importante. A veces tomo mi teléfono y abro la cámara. Me grabo hablando en español. Al principio me ponía nerviosa al hacerlo. No me gustaba mi voz. Pensaba que mi español sonaba raro. Pero unas semanas después vi mis videos antiguos y noté algo increíble. Había mejorado. Mi voz sonaba más clara. Mis frases eran más largas. Mi confianza era mucho mayor. Ahora miro a la cámara y digo, buenos días. Me llamo Elena. Hoy es lunes. Hoy me siento feliz. Estoy lista para empezar mi día. Después, escucho la grabación. Sonrío porque me entiendo a mí misma. Esa sensación es muy especial. Esa sensación me da esperanza. Muchos estudiantes de español esperan demasiado tiempo antes de empezar a hablar. Piensan, hablaré cuando mi español sea perfecto. Pero el español perfecto no llega primero. Lo primero es hablar. Lo primero es cometer errores. Lo primero es practicar. La confianza crece poco a poco, como una planta pequeña. La riegas todos los días con una práctica sencilla. Capítulo 2. Desayuno y me preparo para el día. Después de despertarme y prepararme, empiezo a sentir hambre. Mi estómago hace un pequeño ruido. Sonrío y me pongo la mano sobre el estómago. Digo en voz baja, tengo hambre. Después camino hacia la cocina. La cocina tiene un olor agradable y acogedor. A veces huelo el aroma del té. Otras veces huelo huevos o pan. La comida de la mañana siempre me hace sentir cómoda. Me transmite tranquilidad. Camino despacio hasta la mesa. Digo, desayuno. Estas palabras son sencillas, pero son importantes. Las repito otra vez. Desayuno. Hablo despacio y con claridad porque quiero que mi cerebro escuche español una y otra vez. Abro el refrigerador. Miro lo que hay dentro. Veo huevos, leche, mantequilla y fruta. Digo las palabras una por una. Huevos, leche, mantequilla, plátano. Después saco los huevos. Digo, cocino huevos. Tal vez también saco pan. Digo, como pan. Cada acción se convierte en una frase en español. Esa es la magia de la vida diaria. Pongo el pan en un plato. Digo, este es mi plato. Tomo un cuchillo. Digo, este es un cuchillo. Unto mantequilla en el pan lentamente. Digo, pongo mantequilla en mi pan. No son frases difíciles, pero me ayudan a hablar de forma natural. Me ayudan a conectar el español con mi vida real. Al principio pensaba que solo podía practicar español con libros y lecciones de gramática. Pero después aprendí algo importante. El español de verdad crece en los momentos reales. El desayuno es un momento real. Eso significa que el desayuno es un momento perfecto para practicar. Me siento a la mesa. Después doy un bocado al pan.
Está caliente y suave. Sonrío y digo, el pan está fresco. Tal vez el café esté caliente. Digo, el café está caliente. Quizás los huevos sepan muy bien. Cada frase me hace sentir más fuerte. Cada frase hace que el español se sienta más natural. Poco a poco, el español deja de sentirse como una asignatura de la escuela. Empieza a formar parte de mi vida. A veces mi familia también está en la cocina. Mi madre me pregunta, ¿quieres café? Yo respondo, sí, por favor. Mi hermano se sienta cerca de mí. Le digo, buenos días. Él me sonríe. Estas pequeñas conversaciones son sencillas, pero muy poderosas. La comunicación real empieza con frases pequeñas. Un día me sentí nerviosa al hablar español delante de mi familia. Pensaba que quizás se reirían de mí. Tal vez creerían que mi español sonaba raro. Pero ocurrió algo sorprendente. Nadie se rió. Me escucharon. Sonrieron. Algunos días incluso me respondían en español. Ese pequeño apoyo me dio más confianza. Ahora el desayuno es diferente. No es solo la hora de comer, también es la hora de hablar. Es el momento de practicar. Es el momento de ganar confianza. A veces sostengo mi taza de café con las dos manos y miro por la ventana. Veo a la gente caminando, veo a los niños yendo a la escuela. Digo, la gente está caminando, la calle está llena de gente. Incluso mientras desayuno, sigo describiendo el mundo que me rodea. Eso mantiene mi mente activa en español. También practico cómo expresar mis sentimientos durante el desayuno. Digo, tengo sueño. O hoy me siento con energía. O quizás me siento cansada porque me acosté tarde. Los sentimientos son importantes porque las conversaciones reales están llenas de emociones. Si aprendo a hablar de mis emociones, mi español se vuelve más natural y más humano. A veces olvido una palabra mientras hablo. Tal vez olvido la palabra cuchara. Me detengo un momento. Luego miro mi teléfono. Aprendo la palabra y la repito muchas veces. Cuchara, cuchara, cuchara. Después la uso en una frase. Esta es mi cuchara. Momentos pequeños como este me ayudan a mejorar cada día. También me gusta hacerme preguntas durante el desayuno. Digo, ¿qué estoy comiendo? Después respondo, estoy comiendo huevos. Pregunto, ¿qué estoy bebiendo? Después respondo, estoy bebiendo café. Estos ejercicios de preguntas y respuestas fortalecen mi forma de hablar. Entrenan a mi cerebro para pensar más rápido en español. Una mañana decidí grabar un video corto mientras desayunaba. Abrí la cámara de mi teléfono y dije, «Buenos días. Hoy como huevos y pan. Bebo café. Hoy me siento feliz». Mi voz sonaba un poco nerviosa, pero aún así terminé el video. Más tarde lo vi otra vez. Y ocurrió algo increíble. Me sentí orgullosa de mí misma. Mi español era sencillo, pero realmente estaba hablando. Estaba usando mis propias palabras.
Ese pequeño video se convirtió en una prueba de que estaba mejorando. Capítulo 3. Salgo de casa y hablo español en el mundo real. Después de desayunar, llega el momento de salir de casa. Me paro junto a la puerta y respiro profundamente. La mañana se siente fresca. Tomo mi bolso. Después me pongo los zapatos. Digo, me pongo los zapatos. Son frases sencillas, pero ayudan a que mi mente siga activa en español. Abro la puerta despacio. El aire fresco toca mi cara. Salgo de casa y digo en voz baja, salgo de casa. Este momento se siente importante porque ahora dejo mi lugar seguro y entro en el mundo real. Antes solo practicaba español dentro de mi casa, pero ahora quiero usarlo en todas partes. Quiero que el español forme parte de mi vida diaria. Cierro la puerta detrás de mí. La cierro con llave. Después empiezo a caminar por la calle. Miro a mi alrededor con atención. Veo coches pasando. Escucho a los pájaros cantar. Veo a la gente caminando deprisa. Veo muchos coches. Digo, la gente va al trabajo. Cada calle se convierte en parte de mi lección de español. Al principio me parecía extraño hablar español mientras caminaba por la calle. Camino hasta la parada del autobús. La calle está muy concurrida. Algunas personas hablan por teléfono, otras están tomando café cerca de unas tiendas pequeñas. Observo todo con atención y lo describo en español. Digo, la tienda está abierta. El hombre está tomando café. La mujer lleva un bolso. Estoy esperando el autobús. Miro el cielo. Tal vez esté azul. Tal vez esté nublado. Digo, hoy hace sol. O hoy está nublado. Entonces llega el autobús. Sonrío y digo, el autobús ya está aquí. Subo al autobús despacio. Saludo al conductor con amabilidad. A veces digo, buenos días. Ese pequeño saludo me hace sentir más segura de mí misma. Me hace sentir como una verdadera persona que habla español. Me siento junto a la ventana. Después miro por la ventana mientras el autobús avanza por la ciudad. Veo árboles, veo escuelas, veo a la gente cruzando la calle. Describo todo en mi mente. A veces también practico cómo expresar mis sentimientos durante el viaje en autobús. Digo, me siento nerviosa, o me siento emocionada, o quizás me siento cansada porque el autobús va despacio. También digo, camino rápido porque llego tarde. Hoy me siento tranquila. A veces veo a unos niños riéndose. Digo, los niños están felices. A veces escucho mucho ruido del tráfico. Digo, la calle es ruidosa. Estas pequeñas observaciones hacen que mi vocabulario sea más amplio cada día. No estoy memorizando palabras al azar de una lista. Estoy aprendiendo palabras de la vida real. Por eso, permanecen en mi memoria durante más tiempo. Ahora cierra los ojos y piensa en tu día en español. Di, me desperté. Di, desayuné. Hablé con mi amigo. Usa estas frases sencillas con orgullo. No te preocupes por hablar de forma perfecta. Solo recuerda tu día en español.
Tu confianza crecerá poco a poco. Tu miedo será cada vez más pequeño. Y un día te darás cuenta de algo hermoso. Los momentos más normales de tu vida te estuvieron convirtiendo poco a poco y en silencio en una persona que habla español.